Bueno, llegamos a un nuevo año académico, 2026, un nuevo ciclo, una nueva oportunidad para crecer, aprender y superarnos. Establecemos nuevos objetivos y trabajamos juntos para alcanzarlos. El propósito común es avanzar en la búsqueda del conocimiento, la justicia, la excelencia, fomentando siempre un ambiente académico de respeto y diálogo constructivo. Impulsaremos proyectos de impacto social, garantizando la igualdad de oportunidades, donde cada uno de nosotros tiene un rol clave en el proceso, como protagonistas de los grandes cambios sociales. Como siempre, promoveremos una noción de derecho, de justicia, y como me permití colocar acá en esta presentación, como grandes maestros, como he tenido el doctor Ney, que tuvo siempre, como digo, la mejor definición de derecho que hasta ahora he escuchado, ¿no? Que tiene que ver con ese proyecto de armonía social basado en el respeto de la persona humana. Así las cosas, nuestro compromiso se basa en promover la ética y la calidad de nuestro trabajo, a fin de que todos podamos gozar de una justicia realmente equitativa. Adoptaremos asimismo nuevas ideas y tecnologías para mejorar nuestra práctica profesional. Los convoco a que vayamos juntos hacia un futuro más justo y hacer de este año un tiempo de logros y contribuciones significativas. Ahora sí, sin más, les pasaré con nuestra moderadora, la doctora Marcela Carpinelli, dando por inicio a este nuevo ciclo de nuestro Instituto de Derecho de la Seguridad Social y Protección a las Personas Mayores, que tengo el honor de dirigir hace más de 10 años. La doctora Marcela Carpinelli dará lugar a nuestro expositor, un expositor de lujo, amigo que hoy nos visita y tenemos el honor de tener en nuestra casa. Marcela. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy en nuestra primera reunión académica, Perspectivas y Proyectos de la Seguridad Social a partir de la modernización laboral, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Daniel Pérez. Él es magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Canaira OIS, doctorando por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Seguridad Social y Derecho Tributario en carreras de grado y en carreras de posgrado de la UBA y de otras universidades del país. Actualmente él se desempeña como coordinador de la Comisión de Tributación de la Seguridad Social de la Unión Industrial Argentina, es autor de numerosas publicaciones especializadas y recientemente participó como autor en la obra Modernización Laboral y Promoción del Empleo Registrado de Editorial La Ley. Le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra primera actividad académica del Instituto de Seguridad Social y Protección a las Personas Mayores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presentación y obviamente al Colegio de Abogados de Loma de Zamora y por supuesto a mis queridas colegas aquí del Instituto de Seguridad Social. Y agradezco la presentación, pero yo voy a ampliar un poco el currículum porque en realidad ellas saben que yo vivo en el norte, pero tengo el corazón mirando al sur, porque yo nací acá en el sur, nací en Remedios de Escalada. Mi papá era de Remedios de Escalada, mi mamá era de Remedios de Escalada, toda mi familia es del sur. Mi bisabuelo fundó una de las fábricas más importantes que todavía hoy persiste, que es Productos Pozo. Se estableció en la calle Urquiza 260, en Remedios de Escalada, en el año 1903. Mi bisabuelo venía de Huelva, mi otro bisabuelo, que se llamaba Barsanti, venía de Luca, en la Toscana, y era peluquero y estaba en Avellaneda, con lo cual mi corazón no puede no estar en el sur, con lo cual agradezco volver a mis orígenes, porque en realidad estoy volviendo a mis orígenes, así que quería completar un currículum un poco más personal que académico, así que agradezco mucho. Bueno, vamos a ver un poquito este tema que nos hemos proyectado. Vamos a buscar ahora compartir. A ver si lo tenemos acá.
Siempre pasa algo. Estamos en vivo. Claro. No, Bien. baja. No, minimizar. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, presentación de diapositivas. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? Perfecto. Sí. Bueno, Perfecto, se ve perfectamente. lo que vamos a hacer es como que lo dividí en tres partes la charla. Son tres tercios, digamos. Un tercio tiene que ver con si esto va a tener alguna proyección y va a tener alguna reflexión sobre lo que significa los efectos que puede tener la modernización laboral. Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos en seguridad social, porque para saber si hay un efecto tenemos que partir del presente. Entonces, el primer tercio es dónde estamos en materia de seguridad social y sobre todo desde el punto de vista del derecho financiero, eh, todo lo que tiene que ver con números y estadísticas. Entonces, la primera parte es muy interesante porque nos proyecta hacia lo que tenemos como presente en materia de seguridad social aquí en la República Argentina. El segundo tramo es, bueno, la explicación, por supuesto, acotada, no total, de lo que va a ser la modernización tributaria, que se llama modernización, reforma, llámenle como quieran, porque en realidad las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es una reforma laboral, no cabe duda, pero no solamente esa ley es una ley, no tiene solamente aspectos laborales la reforma, sino que tiene otra cantidad importante de modificaciones, hasta modificaciones tributarias, que es lo que se están peleando por ese último capítulo tributario. Entonces, es una ley un poco más completa que una reforma, pero ha trascendido como modernización laboral. Hoy vamos a ver algunos puntos de la modernización laboral, lo que entendemos que va a tener los efectos sobre seguridad social. Algunos puntos muy, muy especiales. Y después vamos a terminar con bueno, si vimos el presente y vimos lo que va a pasar en el presente cercano, digamos, a partir de la reforma, bueno, vamos a ver un poco el futuro, o sea, cuál es la proyección y sobre todo algunas ideas de cómo proyectar, porque vieron que ahora se está hablando de la reforma laboral, que está urgida, mañana se trata y aparentemente están los votos como para que tenga la media sanción del Senado. No solamente el texto completo, sino artículo por artículo, aparentemente está dado así, aparentemente. Y después se está hablando de la reforma tributaria, porque tras cartón que esta reforma laboral se genere, se va a tener que generar la reforma tributaria para captar todo lo que dice la reforma laboral. Y de la reforma previsional no se habla. Aparentemente no se habla y no se quiere hablar. Entonces, yo voy a traer algunos elementos que podrían ser ideas para, en todo caso, cuando se proyecte alguna reforma previsional, bueno, tomar esas cuestiones que nosotros acá vamos a ir a tratar de dejarles de conversar para que sean un proyecto de futuro. Así que esta es un poco la idea de lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos es que tenemos que tratar de pasar las... Espera, presentación. Bueno, vamos a pasarlas así. Bueno, yo digo, acá para ver cómo estamos parados y dónde está nuestra situación en materia de seguridad social, genero dos variables o dos tipos de variables, lo que yo llamo variables endógenas, o sea, hacia adentro, ¿no? ¿Saben lo que es endógeno hacia adentro? El programa constitucional, que obviamente lo vamos a explicar rápidamente, pero lo conocemos todos, lo que tiene que ver con la situación económica y el derecho fiscal, fundamentalmente, lo que son las variables presupuestarias, lo que tiene que ver con la situación social, o sea, la situación actual, para admitir, la situación actual, y el esquema de financiamiento de los sistemas de seguridad social y la situación de los sistemas desde el punto de vista de equilibrio. Hay un tema muy importante en nuestros sistemas con el equilibrio y ahí voy a hacer alguna mención a lo que uno de los problemas por los que aparentemente
se está generando la modernización, que es el empleo no registrado o la situación de lo que significa el empleo precario o la precarización del empleo. Y acercarme un poquito más, por favor. Ahí está. Y lo que tiene que ver con la situación, yo agrego la situación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque no se habla mucho de él, pero es una variable importantísima dentro de los sistemas de seguridad social. Vamos a ver por qué. Sí, están justo Espera, entrando. sácame eso. Ahí está. Estas son las variables endógenas. Dentro de las exógenas, o sea, aquellas que provienen de situaciones que impactan en los sistemas, pero que son menos controlables, o sea, aquellas que tienen que ver con elementos, hechos o situaciones que son de menor control. Las primeras las controlamos hacia adentro. Estas las tenemos que tratar de alguna forma, asimilar para generar las respuestas necesarias. Lo que tiene que ver la estructura del gasto, nuestro gasto, la estructura del gasto, lo que tiene que ver y fundamentalmente todo aquello que siempre estamos hablando y que ahora hay que retomarlo otra vez muy fuertemente, lo que tiene que ver con la situación de las tablas de mortalidad, o sea, lo que significa en nuestra materia, y lo vamos a ver ahora, la situación poblacional, todo lo que tiene que ver con la situación etaria y las modificaciones que eso tiene y todos los estudios que se están haciendo respecto de eso. Submito. Mira, yo tengo un problema con el pase. Esto tendría que poderse pasar más fácil. Ahí, ahora sí. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que visualizar como sistemas? Estamos hablando de los sistemas nacionales. Por supuesto, el Sistema Nacional de Seguridad Social es el más complejo porque abarca prácticamente, bueno, sabemos que abarca todo lo que es relación dependiente del país, sin perjuicio de la importancia de los sistemas provinciales, pero trabajamos sobre el Sistema Nacional. Sabemos perfectamente cómo está integrado por subsistemas, de los cuales obviamente el más importante es el que está en el centro, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPOS-IGIP, el 24241. Cada uno de ellos contempla, como saben ustedes, contingencias, la contingencia de salud por los sistemas de salud, la falta de empleo por el Fondo Nacional de Empleo, sistema integrado, vejez, invalidez y muerte, como sabemos, y por supuesto el sistema de salud que es muy complejo, 23.660, 661, y obviamente el PAMI, que es una de las obras sociales más importantes. Y tenemos como sistema de seguridad social, aunque no están dentro de esto que se llama la CUS, la contribución unificada, tenemos la ley de riesgo del trabajo, obviamente que es de seguridad social, fuertemente de seguridad social a partir de 4.557, fuertemente, y un régimen especial que es el RENATRE, que tiene una característica muy especial, que cubre una actividad muy especial que es la actividad agropecuaria, y que tiene un fondo de empleo similar al 24.013 y que tiene otras situaciones de prestación dentro de lo que significa ese espectro de el régimen agrario. Esto es lo que nosotros tenemos en materia de sistemas. No sé por qué no lo puedo pasar. Bueno, situación económica. Esto está generando una situación de un derecho solo, solamente el derecho de la seguridad social que nosotros conocemos y desarrollamos. Hay otras órbitas del derecho que entran para jugar con la seguridad social. Sí, por supuesto, el derecho presupuestario. El presupuesto es la ley de leyes, como saben ustedes, y ahí se contempla la estructura del gasto. Si nosotros no tenemos una política financiera de gasto, una política estatal de gasto, a partir de mecanismos constitucionales, porque sabemos que la seguridad social tiene un anclaje constitucional, 14 bis, 75-22, o sea, todo lo que tiene que ver con la constitucionalización de los pactos internacionales, 75-23, hay una estructura constitucional del gasto social y del gasto en seguridad social. Y hay una estructura en materia financiera, sí, claro, está en la misma Constitución. Y en las leyes que reglamentan los derechos y garantías constitucionales, 75.8, que es el tema del presupuesto, y la ley de administración financiera y del sector público. O sea, tenemos las dos patas. Lo que tiene que ver con la seguridad social,
generación constitucional a partir muy fuertemente del 14 bis, que viene de Rerum Novarum, 1891, en realidad viene eso, León XIII, y todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Entonces, yendo al tema del presupuesto, bueno, ¿qué pasa en materia de gasto de seguridad social, sobre todo en el periodo que estamos transitando, que es el 2026, que por suerte tenemos ley? Por suerte tenemos ley. Que siempre las leyes de presupuesto se van ajustando, porque eso es un otorgamiento constitucional incluso. Pero tenemos ley. Entonces, para ver un poco cuál es la estructura de la seguridad social, que en materia de gasto se viene manteniendo a través del tiempo. ¿Por qué le voy a decir esto? Bueno, el total de gasto corriente ahí lo tienen. Esto está en millones de pesos, estamos hablando de 148 billones. Los servicios sociales que tienen aparte de seguridad social otros servicios son el 71, casi el 72% del total del gasto. Seguridad social, que no solamente tiene las prestaciones, es el 56%. Y las prestaciones son el 46%. ¿Qué quiere decir esto? La mitad del gasto de la estructura de la nación es prestaciones de seguridad social. Es el más importante. Pero lejos tienen que hablar de los servicios de carrera interna, es el 100%. El 50% del gasto público del sector público nacional se dedica a la prestaciones de seguridad social. ¿Y cuánto es esto? 9,5 puntos de PIB. ¿Es poco o mucho respecto al mundo? Es intermedio. El promedio del mundo es 12. ¿Por qué? Porque hay países con mucho gasto social, Europa sobre todo, que llega al 20 y pico, pero hay países un poco que es África. Así que tenemos 9 puntos y medio que se sigue manteniendo a través de entre 8 puntos y medio y 9 puntos y medio son las prestaciones de seguridad social. Quiere decir, hay gasto aplicado a la seguridad social. O sea, el presupuesto está. Otra cosa distinta es la utilización del gasto. Pero el presupuesto está previsto. Una cosa es tener el dinero y otra cosa cómo lo uso. Son cosas distintas. Entonces, se habla de gasto y financiamiento. Yo lo que voy a demostrar es que hay suficiente provisión de gasto, presupuestariamente hablando, y suficiente presupuesto de financiamiento. En todo caso, está usando mal. Entonces, no es problema de la estructura del gasto ni la estructura del sistema financiero, es un problema de aplicación del gasto. O sea, ¿qué quiere decir? Hay mucho gasto improductivo, muchísimo gasto improductivo, que este gobierno trató de reparar, pero por supuesto no lo hizo en forma, digamos, como tendría que haberlo hecho. Pero que hay gasto improductivo, mucho gasto improductivo. Vamos a ver ahora el tema de los recursos. Recursos, los recursos totales. Esto fundamentalmente acá lo que yo estoy poniendo en énfasis, lo que pasa con seguridad social, que es de los recursos totales, 148 millones, ven, más o menos ahí equilibra con el gasto. Lo que tiene que ver con recursos afectados a la seguridad social, 79 billones, y de aportes y contribuciones, 47. O sea, con esto vamos a ver que se conjuga el gasto con el recurso. Ahora, de esa estructura, ¿cómo es la estructura de financiamiento de la seguridad social? ¿Qué parte integra cada cosa? Bueno, lo que es contributivo, que es los sistemas contributivos de reparto como el que tenemos, los aportes y contribuciones son más o menos un 59%. El 60% viene de aportes y contribuciones. Y el resto, y de otros sistemas impositivos. Impositivos, el 30 y pico y 33%, 60-40 más o menos, 65-35 es lo que se está usando, o sea, lo que está pasando. O sea, se financia la seguridad social mucho con aportes y contribuciones, o sea, sistema contributivo puro, pero como no se llega, ¿por qué? Porque el gasto sube proporcionalmente en forma más importante, entonces hay que abastecerlo. ¿Por qué? Porque el programa constitucional debe atender a los sistemas de seguridad social, con lo cual hay que cumplir el programa constitucional, entonces hay que abastecerlo con otros recursos que son los recursos de tipo impositivo. Bueno, entonces,
¿Está bien financiada la seguridad social? Vuelvo a decirlo. ¿Está pensados los recursos como para que se abastezcan perfectamente? Y yo diría que sí. Esto es cómo se recauda en materia de tributos en el régimen, en el Estado, sector público, el nacional. Los que recaudan más, ¿qué son? El IVA, el famoso IVA que sufrimos permanentemente porque está en todas las compras, locaciones, todo lo que tiene que ver con una actividad, consumo, es el IVA. Y seguridad social. Es más, seguridad social es más importante. Esto es lo que se recaudó en pesos en 2025, que se viene dando así permanentemente. Ganancias el 18, débitos y créditos el 6,98, el resto 5,60. Quiere decir que del 95% de la recaudación del Estado Nacional, 5 tributos son los que lo recaudan. ¿Cuántos hay? 156 impuestos. Entonces, yo digo, primera situación que, ¿por qué reforma tributaria? Si 5 tributos recaudan en total, ¿por qué tengo otros? Entonces, por ejemplo, ustedes sufren todos los años, por ahí por el mes de junio ahora, tener las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales, que es un impuesto patrimonial y que los contadores tienen que hacer cálculos y poneme esto, sacame el otro. ¿Cuánto recauda ese? El 1%. No tiene recaudación. Quiere decir, ¿es un impuesto que es político? Sí. No me importa meterme en política. Digo, establecido por mecanismos políticos, sí. Pues no recauda. A mí me interesan tributos que recauden, porque yo tengo que recaudar para generar gasto, el gasto social y otros. Entonces, ¿por qué reforma tributaria? Por esto. ¿Por qué? Porque la participación de determinados tributos es muy importante uno como otro. Entonces yo digo, ¿y cuántos de los 61, cuánto es de aportes y contribuciones? ¿De qué es lo importante en materia de seguridad social? Esto es lo importante. O sea, cómo llegan los recursos a ANSES, ¿ah? Lo que son sistemas de seguridad social. Por supuesto, lo que vimos, aportes y contribuciones sobre base remunerativa, dice, porque sabemos perfectamente que la base remunerativa, sobre todo en relación de dependencia, es la remuneración. Y el IVA, el 11% del IVA, o sea, un tributo que recauda tanto como contribuciones. El 11%. De eso, el 93-73 va para prácticamente todo. Y el famoso impuesto que también ustedes lo sufren permanentemente porque se lo sacan de las cuentas bancarias. Débitos y créditos. ¿Cuánto va a seguridad social? El 100%. ¿Qué quiere decir? Que seguridad social está financiada por los tributos que más recaudan. Con eso está asegurado el financiamiento. ¿Por qué? Porque los tributos que más recaudan, seguridad social, aportes y contribuciones, cotizaciones, ¿sobre qué? ¿Sobre qué base va? Base remunerativa. ¿Cómo se incrementa la base remunerativa? En todo caso, por generación de empleo y por la situación de remuneraciones, o sea, las convenciones colectivas que elevan las remuneraciones. Y el IVA, a partir de los precios. Cuando los precios aumentan, va sobre la facturación, sobre el consumo. Entonces, está asegurado el sistema. Y aparte, una de las situaciones de reforma tributaria era sacar débitos y créditos, porque es un impuesto molesto. Dijeron, no, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque va el 100% la seguridad social. Y aparte, la seguridad social tiene tanta estructura de financiamiento que hasta se bancó el año pasado que le sacaran el país, no el país Argentina, el impuesto del país, ese que ustedes pagaban cuando iban a Europa, cuando iban a comer, por ejemplo, cerca del Coliseo, y pagaban con la tarjeta, que tampoco te dan ninguna factura los italianos, ¿viste? Pagabas con la factura, no te dan factura los italianos tampoco. Pagaban con la factura y te cargaban el impuesto país. Ese impuesto país iba el 70% de seguridad social. Se lo sacaron y no se le movió el amperímetro. ¿Qué quiere decir esto? ¿El gasto está bien estructurado desde el punto de vista del derecho financiero? Sí. Finanzas y derecho financiero tributario, ¿está bien estructurado? Sí está bien estructurado. O sea, el problema no es de estructura del gasto ni de estructura del recurso pensado. Hay suficiente gasto, se podría aumentar el más gasto, sí, por supuesto. Sería deseable que lleguemos a 12 puntos del producto. Pero lo que quiero decir es que está asegurada la posibilidad de, porque tiene aportes y contribuciones que se recauda muchísimo, IVA que se recauda muchísimo, débitos y créditos que se recaudan muchísimo y otros impuestos también. Y aparte, por si esto fuera poco,
también está la situación de lo que significa, bueno, aportes del Tesoro en el caso de que haya problemas. No financiamiento por monetario, ya no hay más emisión. Así que, pero está asegurado, acepta embates el sistema de seguridad social. Miren, aceptó el embate mucho más importante. Ven que ahí dice 27,260. Hasta el año 2020, de todos los impuestos que se recaudaban, ustedes saben que esto es un mecanismo constitucional muy complejo, hay una parte que se reparte en las provincias, se llama régimen de coparticipación federal. De esa masa coparticipal bruta llegó a ir el 15%. Se quejó Santa Fe, se quejó Entre Ríos, se quejó Córdoba, llegó a la Corte, hicieron el 27,260. Seguridad Social se bancó hasta el 15% que le rebajaron de la masa coparticipable. Yo en ese momento dije, y acá vamos mal. Le sacan el 15% de la masa y va a haber. No hubo problema. Entonces, como conclusión, ¿la estructura del gasto es razonable? ¿Podría ser mejor? Sí, obviamente, pero es razonable. ¿La estructura del financiamiento es razonable? Sí, es razonable, porque se ha buscado financiar con los tributos y cotizaciones que tienen más importancia en el mercado económico y financiero. Así que esto es importante. Entonces, por eso yo digo, a ver, sí, ahí está. Por eso yo digo, del punto de vista de lo que significa la estructura del gasto y la estructura del recurso, están por lo menos bien diseñados. Si después hay una cantidad de gastos, porque el dinero es fungible, ustedes saben eso, hay una cantidad de gastos que no se abastecen y hay una cantidad de recursos que no se colectan, pero la estructura es razonable. ¿Dónde está uno de los problemas que yo decía punto de equilibrio? Sí. Punto de equilibrio. ¿Es un problema lo que nosotros llamamos falta de registro o precariedad laboral? ¿Es un problema? Y sí, es un problema grave, que dejó de ser político porque viene a través del tiempo, o sea, ha atravesado todos los gobiernos, sea cual sea el signo. Quiere decir entonces que es un problema estructural, de carácter estructural. Está mal estructurado el mercado laboral. Porque ¿cómo puede ser que hace 30 años que tenemos cifras cercanas al 40%, ponele, a veces subió un poquito más? Yo, ahí están ahí. No, espera que hay una anterior acá. Ahí está. Estas cifras tienen fuente en el Boletín de Estadísticas del Ministerio de Secretaría de Trabajo hoy, en donde son estas estadísticas que salen del EPH. El EPH es una encuesta muy bien lograda. Prácticamente todo lo que es RIPTE y sale del EPH también. Entonces digo, bueno, hay un informal, se está hablando del 43. Yo el 43 no lo pude, si yo científicamente no lo puedo comprobar, no puedo hablar del 43. Cuando hablan del 43, están hablando subocupación. Yo acá lo que estoy hablando es una estadística, es tasa de informalidad, que es uno de los índices importantes que tiene, que viene del EPH y que tienen que ver con precisamente la informalidad laboral. ¿Cuál es 37,6? Y yo acá dije, bueno, vamos a detectar dónde están los pozos de informalidad. Bueno, en primero una situación de situación sexual, o sea, no sexual, sino de sexos. Las mujeres siempre tienen mayor problema de informalidad que los hombres, 39 a 36. Esto es un dato importante. El grupo etario, hasta 24%, 63% de informalidad. De 25 a 34, el 44%. Quiere decir que la gente joven, los jóvenes son los que tienen precariedad en el trabajo. Después, por supuesto, está toda la estadística. Subiendo, la informalidad es menor. Entonces, hay un pozo de informalidad en un índice importante en la juventud entre hasta los 34 años. Por situación de educación, con primario incompleto, 67,8. Secundario incompleto 55,8. Quiere decir también que hay precariedad cuando hay poca especialización. Entonces, jóvenes poco especializados. Datos, como les digo, fidedignos. Actividad. Todos sabemos dónde está el gato. ¿Quién le pone el cascabel? Porque hay que ponérselo. Informalidad en función de la actividad. Construcción, 72,8%. Es un dato
Sabemos todos que las actividades de la construcción tienen precariedad laboral, lo sabemos. Hoteles y restaurantes, 59%. Y por supuesto, descolla lo que siempre estamos diciendo, ¿por qué no hay regímenes concretos de blanqueo en materia de personal? 77,9, el 78% de casas particulares. Por supuesto, esto está para todas las actividades. Yo traigo las que entonces sabemos que son jóvenes de poca educación, industrias de la construcción y otro tipo de actividades. ¿Sabemos dónde está? Sabemos dónde está. Y fíjense, está importante. Todos atendemos pymes, ¿no? Por tamaño del establecimiento, hasta 5 trabajadores, el 75%. Entonces son mujeres las que tienen más precariedad, jóvenes con nivel de educación bajo y empresas pequeñas. ¿Está claro? Está ahí. Todos sabemos que está ahí. Entonces, hay que hacer una reforma laboral o como quieran llamarle, que tenga fundamentalmente un criterio de pyme, de que las pymes puedan tener un desahogo en materia de lo que significa costos laborales y tributarios para que esas personas puedan estar regularizadas. No cabe duda. Por ahí pasa la cosa. Pasa por las pymes. Esta ley de modernización laboral, ¿tiene algo para las pymes? Tiene. No sé si alcanza, pero tiene una visión pyme. Inclusive hay un régimen, vieron que hay un régimen de grandes emprendimientos, el RIGI, este crea el RIMI, o sea, es un régimen de emprendimientos, de capitalización, de inversión para pequeñas industrias. O sea, me preguntaba antes la colega, ¿esto va a dar resultado? Y con el tiempo. Digamos, una reforma estructural no se puede medir en el instante, va a tener un desarrollo en el tiempo. El tiempo, si la cosa está bien lograda y si hay medidas que son, digamos, razonables, por ejemplo, el RIMI es una medida muy razonable de generación de empleo, también a partir de las pymes, seguramente vamos a poder resolver algunos temas. Todos no, seguramente no. Somos argentinos. Somos argentinos, con lo cual somos muy especiales. Entonces, a veces no tenemos la seriedad para desarrollar las cuestiones que tenemos que desarrollar. Pero para que quede claro, ¿bien? Entonces, en materia de lo que significa gasto, presupuesto y situaciones de equilibrio, ahí lo tenemos bien planteado. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos que resolverlos, pero se pueden resolver. ¿Qué pasa con nuestros sistemas previsionales? Y voy a los previsionales porque dije, obviamente, que es el subsistema de mayor importancia. Siempre hablamos de la previsión. Es más, la previsión hasta se lleva el nombre. A todo se le llama previsional, y previsional es un subsistema de seguridad social. Y todo se llama previsional. Entonces, lo previsional, obviamente, es impactante, porque se lleva, obviamente, los aplausos de toda la situación. ¿Cómo estamos en materia de haberes? Bueno, mal. Por eso decíamos el gasto. El gasto. ¿Cómo se aplica el gasto? ¿Es problema de la estructura del gasto? No, debe ser problema de otra cosa. No será problema de determinación del haber y de repente, ¿viste? Tenemos que plantearnos que hay un tema ahí. Haber mínimo, ahora para febrero, 429.219 con el bono del 70 que no aumenta. ¿Cuánto es eso? $300, ponele. Bien, está bien. Tramos de haberes, esto es el tema. ¿Cómo estamos? Menor o igual a la mínima, el 50%. O sea, el 50% de haberes de jubilados y pensionados está en la mínima. Pero mayor a dos mínimas, 16, pero mayor a dos mínimas nada más. Y esto tiene un impacto muy importante, a partir de lo que significa, bueno, ya entramos en lo que es metodológico. ¿Cómo determinamos si un sistema está bien logrado? A partir de mecanismos indiciarios, o sea, yo aplico índices para saber cómo estoy en materia de sustentabilidad y eficiencia del sistema. Índice de dependencia, conocido por todos, y la famosa tasa de sustitución. La dependencia es la cantidad, el cociente entre la cantidad de jubilados y la cantidad de aportantes a los sistemas. Yo tomo siempre SIPA acá. Acá tomo SIPA porque es lo más, digamos, cercano, no tomo total de aportantes. Tasa de dependencia. Sí, esto es a valores de diciembre del 2025. O sea, estamos hablando de cifras absolutamente actuales. ¿Cuánto es el índice de dependencia? 1,39. ¿Cuál es lo ideal de que haya? ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos activos
financian el sistema contributivo, lo que llamamos compromiso intergeneracional. Sí, me Ese decía compromiso intergeneracional entre activos y pasivos da 1,39. Para que claro, haya sustentabilidad tiene que haber por lo menos 2,15. O sea, tenemos un índice de dependencia muy bajo. ¿Por qué? Porque tenemos en todo caso muchos pasivos, en todo caso muchos pocos activos. Y activos tenemos menos, porque sabemos que tenemos el 37,6 de la precariedad Carmela laboral. ¿Y Cámara quiénes está la son los hija, jóvenes y las jóvenes son unas monjas con según pocos estudios? Lo sabemos allá, perfectamente. No es casual que no, que que yo ya cuando me fue el sale, que IFE ya me eran sale, 9 que ya me millones, de, sale, 9 que ya me millones y sale. medio. Entonces, ¿de dónde salen esos? Y salen de esta situación precariedad y de la situación. Se fue el. Sí. Voy a silenciar. Compartir. Bueno, acá, Acá. compartir otra vez. Ahí está. Ah, Estamos en problemas. A ver, espera. Ahí está. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, tasa de dependencia. Vamos a la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Muy claro. Cuando yo vengo con un haber en actividad, ¿qué proporción en sentido de haber medio contra haber medio? Estos son índices. Esto no quiere decir exactamente lo que dice el índice, es la cantidad, el haber medio en actividad contra el haber medio en pasividad, haberes medios. Ese haber medio, ¿a cuánto llega? 35,60. Lo estamos viendo. Si nosotros decimos que solamente el 16% está por encima de los dos haberes mínimos, y ahora vamos a ver cuál es el haber medio de la actividad. Esto es la diferencia que se viene produciendo a través de los años entre el haber medio y el haber mínimo. El haber mínimo siempre está estancado, con una caída muy importante en los últimos años. ¿Por qué? Porque por los complementos. Si yo le saco los complementos de 70, sabemos perfectamente que el haber mínimo es mucho menor. Beneficios liquidados. Este es uno de los problemas, por lo menos es uno de los problemas muy aparentes. A partir entre el 2005 y el 2010, y acá yo tengo las estadísticas, se generó la situación de moratorias importantes. Aumentó sustantivamente la cantidad de jubilados y evidentemente luego pensionados. Y esta es la situación hoy. De las jubilaciones y pensiones, con moratoria es el 60,51%, 60-40, y estos son los gráficos. Acá tenemos los gráficos. Y para más, y acá tenemos este mejor. Porque los gráficos muestran. Eso es el total con moratoria, sin moratoria. O sea, tenemos en la estructura del gasto hoy, hoy no tiene repercusión inmediata porque todas son jubilaciones y pensiones. El problema es que eso acható los mínimos. Vienen achatándose los mínimos desde el 2008, fundamentalmente producto de que hay muchos haberes mínimos producto de la moratoria. ¿Es un problema? Es un problema. Por eso, una de las razones por las que se cortó la situación de moratoria es esta observación de que el 60% son sin moratoria y el 40%. Estos son datos. Acá no hay ninguna cuestión de orden político. Por eso, esto viene, si usted ve las estadísticas, viene el tiempo. Ninguno lo pudo resolver. Buscaron determinadas formas. En todo caso, las formas que se han buscado siempre han sido, de acuerdo a mi criterio, las erróneas. Siempre la movilidad. La fueron cambiando. Y hoy tenemos la movilidad que en todo caso sería aquella que muchas veces se habló. Porque cuando hacíamos las otras formas de movilidad, ¿contra qué comparamos? Comparamos con IPC. Hoy tenemos IPC, está un poco rezagado porque yo tengo que tomar los índices para atrás. Pero no importa, tenemos IPC. Entonces, ¿contra qué comparamos movilidad de IPC? Contra IPC. ¿Lo podemos comparar contra RIPTE? Sí. El único válido es RIPTE, digamos, para comparativo, que sigue de alguna forma el mecanismo de inflación también. Entonces, en movilidad, IPC es razonable. A mí me gusta más RIPTE, no importa, es un problema particular, porque es salarial. ¿Bien? Inclusive RIPTE en algunas oportunidades, en algunos periodos está por encima de IPC. A mí me gusta el RIPTE. Pero bueno, esto, datos concretos de la solución, de la situación. Todos datos concretos. Y a mí me gusta poner esto, ya vamos a laboral.
estamos bien. Me gusta poner esto porque, ¿qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Saben ustedes cómo se formó, que era todo el fondo de jubilaciones y pensiones de la 24241, que pasó en especies a Administración del Estado. Es importantísimo, recontra importante. Miren lo que es, supera el 5% del presupuesto. Se usa, ¿no? Se usa. Entonces, yo tengo en una economía, digamos, que tiene estructura del gasto razonable, estructura del tributo, del financiamiento razonable, y tengo un fondo de garantía en especies que rinde rentas, obviamente. ¿Es razonable? Sí, como fondo anticíclico. Yo podría echar mano al fondo de garantía de sustentabilidad cuando hay problemas que yo no tengo la posibilidad de incrementar haberes. Por supuesto que lo puedo hacer, si está destinado a jubilados y pensionados. Entonces, ¿por qué no se usa el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene, ya ven, tiene más allá del valor 84 billones en especies? Pero es un fondo que asegura las situaciones que son extremas en materia de seguridad social, por supuesto. ¿Por qué no se usa? Nadie me lo pudo responder aún. Se usó en algunas oportunidades y se usa muy poquito para préstamos a jubilados y pensionados. Pero no se usa para lo que hay que usar, que es anticíclico. Cuando yo tengo un problema de falta de gasto, tengo que cubrirlo con el Fondo de Garantía. Por eso lo traigo, porque me parece que hay que pensar también en la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bien, bueno, esto es evolución del fondo. Listo. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, vamos bien. Ah, bien. Bueno, tema importantísimo. Y se está hablando mucho últimamente. Yo tengo algunas propuestas con esto al final de todo. Hay un envejecimiento poblacional, no cabe duda, y está acá muy retratado. Dentro del siglo XXI, que es el que estamos viviendo, dice claramente que la quinta parte de la población mundial va a exceder los 60 años. Ya hay países que lo están sufriendo y no es casual que sean estos países. 32%, el 28,6% de personas de alta edad están en Italia. Porque todo es concausal. ¿Hay una razón para que el COVID haya atacado en Italia, en Lombardía? No, porque ahí el nivel de vida es de 85 años. Entonces, ¿hay población envejecida? En algunos lugares sí. En Italia, norte de Italia, población muy envejecida. Bien, o sea, viven, superviven. Entonces, hay un tema con la situación etaria, no cabe duda. Crecimiento acelerado de los mayores de 65 años. Crecimiento acelerado. Acá vamos rápido porque es lo importante. Hitos demográficos. En 2020, el número de personas de 60 años superaba a los niños. Para 2050 se estima que los 65 años van a doblar a los niños. ¿Esto es así? ¿Ustedes han leído últimamente que están cerrando colegios porque no hay chicos? ¿De dónde viene eso? Viene de acá. Hay un crecimiento poblacional de la gente madura, de la segunda edad y tercera edad y cuarta edad. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay menos chicos, hay un conflicto que se ve en el diario porque están cerrando grados porque no hay chicos. La gente tiene más perros que chicos, eso es en la capital federal. Le llaman perrijos ahora, hay más. Yo vivo en un departamento ahí en Belgrano, no hay chicos, son todos perros. No, pero esto es verdad, es decir, es dato de la realidad. Hay una baja sensible en la natalidad. Aumento de la esperanza de vida, clarísimo. Hoy es 73,3. En poquito más va a haber un aumento de 8, la gente va a tener a 77,4, que es promedio. 77,4 es un promedio altísimo. Quiere decir que hay mucha gente de más de 80, que es lo que llaman la cuarta edad. Y disminución de la fecundidad, tremendo. La fecundidad perdió en 5 años en la Argentina el 40%. ¿Esto qué quiere decir? Vamos al principio. Activos contra pasivos. Es esto. Es la relación, es el cociente. Si hay menos activos y más pasivos, el cociente disminuye. Quiere decir que tengo que pensar en otras cosas. Digamos, esa situación de la dependencia, activos contra pasivos, toda la situación de poblacional va contra eso. Hay menos activos y más pasivos.
sobre todo porque no se mueve la edad de pasividad. Ahora vamos a ver cómo se mantiene a lo largo del mundo estas situaciones que tienen que ver con las edades de retiro. Bien, concentración de ingresos medios y bajos en demografía. Y esto es lo que querían. Más o menos en el mundo estamos parecidos. Los franceses quieren llevarlo, un par de años los dinamarqueses lo acaban de llevar, pero no va más allá del umbral de 62, de 67 a 68. Pero aparte es gradual, sabemos que las reformas previsionales en materia etaria nunca son de una, siempre son. Dinamarca lo está haciendo en el término de 5 años, Francia lo está haciendo en el término de 5 años, aumentan a 60, Alemania también, y lo está estudiando Italia, obviamente lo tiene que estudiar, y España también. O sea, los de países continentales están viendo la elevación. Ahora, a ver, la solución, la edad, subirlo, no. La solución está en lo que llamo cohortes etarias. Es decir, esto al final lo voy a exponer. A ver, subir de una es la solución, no es la solución. La solución es tener en cuenta que hay una movilidad en la población y rearmar las tablas de mortalidad. O sea, hay que rearmarlo a través de la tabla de mortalidad cohorte, como yo le llamo. O sea, estudiarlo llama cohorte, la evolución de una persona a través de su vida. Entonces, ¿por qué? Porque si no, yo estoy haciendo rangos etarios totalmente distintos. Acá no tenemos 73,3 de esperanza de vida tampoco, tenemos menos, tenemos 72,4, entonces tenemos un año menos que la media mundial. Entonces tampoco se puede pegar un salto brusco pero es un dato. Si yo tengo como promedio 65 y la gente vive 77, obviamente estoy con 10 años o 12 años con un problema de ¿qué? De financiamiento, necesariamente, sobre todo cuando hay menos activos. Entonces, estos son los problemas estructurales de nuestro sistema, de todos. O sea, nosotros acá no es que estamos en una situación compleja nosotros, el mundo está complejo. No tenemos que reaccionar ante lo que son las situaciones de orden mundial. ¿No? ¿Está claro? Esto es lo que yo quería transmitir. O sea, no que es una situación, es grave en el sentido estructural, pero tiene modificaciones y tiene posibilidades sin ninguna duda. Esto es para que ustedes tengan en cuenta las fuentes. Esto viene de todas estas fuentes. Todos estos datos que yo estoy proporcionando son fuentes absolutamente habilitadas, fuentes internacionales. O sea, estamos bien. Bueno, vamos al proyecto de reforma laboral. Sobre todo voy a hablar de aquellas cosas que van a ser tocantes. Hoy me estaban diciendo en la UIA que hay entre 26 y 28 artículos de la ley de modernización, de esta ley que estamos hablando, que van a ser modificados. No sé cuáles son los 26 o 28. Entre los 26 y 28 seguro están los que tienen que ver con la modificación tributaria, el famoso tema de la coparticipación con las provincias. Eso es moneda de cambio. Yo ahora les voy a decir cuáles son los que me parece que van a cambiar o que están posibilidades de cambio. Muchos no están acá y tienen que ver, a ver, chicos y chicas, necesariamente cuando estamos metiendo política en el medio se nos desdibuja la cuestión técnica. Yo saco la política. O sea, yo no meto ningún elemento político. O sea, yo doy información para que ustedes formen su propia idea. Pero que acá hay intereses políticos en juego, no cabe duda que hay intereses políticos. Y yo voy a ir del lado de los empresarios, los intereses políticos de los empresarios. Una de las cuestiones que está siendo objetada por las agrupaciones empresarias es ese tema de INACAP, o sea, las contribuciones especiales de los convenios colectivos que son para las entidades patronales. Y no, pues esto no puede ser. Claro. Entonces, ¿se quejan solamente las entidades gremiales? No. Se quejan todos. Intereses. Entonces, ¿hay juego de intereses? Sí los hay. En todo caso, ¿serán legítimos los intereses? Vamos a suponer que sí, pero hay una puja de intereses. Hoy estaba leyendo, me estaban diciendo en la UIA, digo, che, pero ¿qué pasa con el texto definitivo que va a salir mañana a las 11? ¿Y sabés qué pasa? Está bajo 35 llaves, ¿no es cierto? Porque si nosotros revelamos que cambió un artículo, se nos vienen todos en masa para pedir otro cambio. Es así, los intereses juegan. Entonces, lo que hay en materia de modernización son intereses en juego. Vamos a suponer que son todos legítimos, pero está la puja de intereses. Entonces, hay intereses. Yo creo que lo que va a tener
sensibilidad en esto de cambio va a ser lo que tiene que ver con intereses políticos dentro de las agrupaciones gremiales o empresarias. Esto es lo que, sí. Ahora lo No, vamos a tratar. no, pero, vamos. Esto es la vigencia, esto es la vigencia. Estas son las vigencias. Bueno, el tema es así. Vamos a ver ahora las vigencias. Perdón, ¿puedo hacer Sí, una aclaratoria, como es de nuestra costumbre? Nosotros habíamos pautado, como siempre que tenemos, ser visionarios, picar en punta con una temática específica. Nosotros, a rigor de verdad, nos debatimos con el expositor si dar esta charla o correrla en la inmediatez de los tiempos del tratamiento en tablas que esto va a tener. Pero justamente, ¿cuál es el sentido que le decía el expositor? Siempre de nuestro instituto y teniendo como norte que esto es un ámbito académico, es decir, plantear el tema, ustedes vieron qué importante es el dato. Hoy el dato cobra un sentido relevante en todos los ámbitos de aplicación. Entonces acá tenemos un expositor de lujo que nos plantea datos, los datos duros. A partir de los datos duros nosotros sacaremos nuestras conclusiones. Disculpe, doctor, efectúo esta aclaratoria que me parece oportuno, habida cuenta que del otro lado también nos están escuchando. no, está muy bien, está muy bien. No, yo acá lo que estoy exponiendo son fundamentalmente los textos, el texto del proyecto versus el texto del dictamen, porque tiene dictamen de las dos comisiones de trabajo y presupuesto y hacienda. Entonces, lo que estoy haciendo es exponiendo los artículos del texto que pueden tener alguna variación a partir de la audiencia pública de mañana o de las negociaciones que están llevando a cabo. Bueno, esto es en cuanto a lo que surge del texto, las vigencias. Estas son las vigencias. O una vigencia general, que es a los adoptados el día posterior, a menos que lo diga la misma ley que tiene su propia vigencia, y vigencias especiales que están en el mismo texto, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que tiene una vigencia especial por el texto, que coincide esa vigencia con el dictamen de comisiones, y vigencias especiales en lo que es la parte contributiva, 161, 162 y 163. Ahí hay vigencias especiales. Si no, la ley tiene en su texto vigencia artículo 5º, octavo día posterior a su publicación. ¿Bien? Esto para decirles cómo quedó. Esto va a traer una cantidad enorme de situaciones sobre todo los laboralistas están acá expectantes del tema. Esto es lo que ya pasó con la ley de bases y ahora provoca este proyecto, lo que queda afuera de la ley de contrato de trabajo. Artículo 2º, ¿a qué no se le aplica la ley de contrato de trabajo? Esto es lo que quedó. Contratos civiles. Primero, en la 27.742 se habla de locaciones de obra y servicio de profesionales y técnicos. Ahora le agregaron otros contratos civiles y comerciales del Código Civil y Comercial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estos consorcios de cooperación, por poner un ejemplo. ¿Bien? Los contratos civiles y comerciales del Código Civil y Comercial. Vino esta ley a resolver entre comillas, un tema que había quedado pendiente del artículo 97 anterior, que son los autónomos con colaboradores, esa figura tan especial y que está tan discutida. Pero claro, es una ley que tenía solamente ese artículo. Ahora, ¿qué hicieron? Modificaron el artículo 2º para que haya una espejo entre el 97 de la 27.742 y el 2 de la 27.44. Entonces agregaron como no aplicable a la ley de contrato de trabajo los trabajadores independientes con colaboradores. Y la gran novedad, que esto va a traer muchísimos problemas gravísimos de discusión, los trabajadores de plataformas. Esto hay en el mundo, no acá, en el mundo, media biblioteca a un lado y media del otro. Acontecidos de la última Asamblea General de la OIT de junio del 2027. Se estaba discutiendo si son autónomos o no. ¿Qué lograron las asociaciones que los representan? Generar la posibilidad de presentar un estatuto del trabajador de plataforma para hacerlo realmente dependiente en junio del 2026. Pero el mundo todavía no se definió respecto de la naturaleza jurídica de la relación. Acá se definió. Acá sí son autónomos. Y aparte, no solamente eso, sino que crea un capítulo especial con una norma que viene a ser el contrato de trabajo autónomo de los trabajadores de plataforma.
No me voy a extender en esto. Esto va a traer una cantidad enorme. Aquí en este país se administra la biblioteca de un lado y del otro, sobre si son autónomos. Bueno, para la ley, y si sale la ley como está, y esto no se modifica, a partir de ahora van a ser autónomos. Y van a tener un estatuto especial. Yo creo que va a ser ahí. Digamos, esto es un estatuto especial dentro de esta modificación. ¿Tá? Yo lo dejo planteado nada más. Dos o tres temitas de gran discusión que siguen estando discutidos, que son innovación compleja, porque esto tiene que ver fundamentalmente contra los convenios colectivos de trabajo. Es así. Acá es un problema de convencional. Lo van a ver por qué. Se habla del salario dinámico. ¿Qué hizo? Se agregó un artículo a posterior al 104 bis. El 104 bis dice que no le llama salario dinámico, le llama otros complementos o componentes remunerativos. Salario dinámico viene de la calle del café, ¿bien? Le llaman salario dinámico, pero son otros componentes. ¿Qué es? Por negociación de actividad, rama o región o por acuerdo de empresa. Esto es lo que no gusta, de que haya acuerdo de empresa, porque sale de la órbita convencional, ¿bien? Que haya acuerdo de empresa, porque aparte es un acuerdo individual entre las partes y decisión unilateral del empleador. Voy a acuerdo individual. ¿Qué es lo que entró o qué es lo que quiere entrar en la ley de contrato de trabajo? Y esto es lo profundo. Darle más valor a la autonomía de la voluntad. Este es el gran tema. Pasa a haber autonomía de la voluntad. O sea, quiere la ley que haya autonomía de la voluntad. Es decir, ¿dónde está la autonomía de la voluntad? Ya en el 2 está un poquito, porque yo elijo en todo caso un contrato civil o comercial en vez de un contrato de trabajo. Y acá también, si hay acuerdo individual respecto del salario, institución central del derecho laboral, el salario, no hay duda. Entonces, acá se puede hacer una negociación individual de algunas pautas salariales. Esto es sacar de la órbita convencional el derecho colectivo del trabajo a un derecho autonómico civil y comercial, parecido al civil y comercial. ¿Esto qué es? Lo contrario a lo que se decía cuando salió la vez. Yo no estoy dando opiniones políticas, estoy diciendo lo que decían. Había algunos colegas abogados del derecho laboral que decían, a partir de la ley contra el trabajo, no existe más la educación de obras y servicios, no existe más, murió. Esto está diciendo, no, sigue viva porque hay modificación del Código Civil y Comercial que le dio mucha prevalencia al derecho contractual. ¿Bien? Entonces, entra acá el derecho contractual. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿cuál es la justificación? De alguna forma, sabemos todos, el derecho laboral es derecho privado. Derecho de partes es un contrato bilateral, consensual, sin anagramático y sin alarma. Y que tiene tutela pública, obviamente. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo con el derecho laboral, con el contrato de trabajo, a la parte hiposuficiente que se entiende que es el trabajador. Que en muchos casos lo es. Por ejemplo, todos esos chicos que no tienen empleo, sí, hay que protegerlos. Pero hay que proteger a un abogado. No sé, entonces, hay que proteger a un abogado que quiere relacionarse en forma independiente, en forma dependiente, y no sé si lo tienen que proteger tanto. Es decir, esto es lo que se discute hoy. Si puede haber autonomía de la voluntad, y esto es lo que está tratando de generar esta ley de contrato de trabajo nueva. ¿Se entiende? Esto es el objetivo, generar situaciones de voluntariedad. Uno de los casos es el sueldo, el dinámico. Dice que podrán otorgarse de distintas formas, o sea, son complementos voluntarios, por acuerdo de partes. Lo más importante está acá, en el último de los parágrafos. No resultan de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad, la costumbre, cualquiera fuera el tiempo transcurrido. ¿Qué quiere decir esto? Esto sí es pérdida de derechos. Dame un poquito de orden. Esto es pérdida de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo genero, aunque sea de acuerdo de partes, un incremento basado en la productividad, vamos a ponerle porque se habla de productividad, acá lo que están trabajando con el techo y los pisos convencionales. Productividad porque yo quiero que sea así, yo quiero premiar a mis trabajadores de esa forma. Eso no constituye un derecho adquirido. Ese es el tema. O sea, al no generar otra actividad, ni situación tácita, ni continuidad tácita, entonces hay como una situación de partes en donde yo reconozco
que en todo caso no tengo el derecho adquirido de que otra vez se vuelva a generar. Este es el tema. Entonces, como esto sale de la esfera convencional y va a una situación, digamos, de pérdida de derechos convencionales y laborales, esto está muy objetado. Esto es lo que se objeta del que se llama salario dinámico. ¿Mm? Creo que va a tener retoques, es mi impresión. Modernización laboral, bueno, este es otro de los temas complicadísimos que tienen que ver con la posibilidad también contractualmente entre trabajadores y empleadores de formalizar distintas formas de... sigue la jornada normal y habitual, 8:48, no hay problema, eso sigue, pero se puede... De todos modos, hay convenios que ya han avanzado sobre la jornada laboral, porque por temas de actividad, heladerías, han avanzado. Acá lo que se puede hacer es un avance general. Esto también está siendo observación. Bien, lo mismo con la jornada reducida. Vamos al problema que va a llevar más discusiones y que seguramente esto me parece a mí, esto es una opinión personal, va a tener una especie de freezer. Van a abrir una puertita del freezer y lo van a poner al FAL, Fondo de Asistencia Laboral. ¿Por qué me parece a mí que se puso acá? Esto es una opinión personal, no se escucha nada. Porque naufragó el artículo 95 de la 27 y 47, bueno, que es el fondo laboral del, digamos, símil construcción. Ese que fracasó porque ningún convenio colectivo lo receptó, porque está totalmente reglamentado hasta en las especies financieras, entonces me parece que acá se puso de cambio. La gran diferencia es que el del Fondo de Asistencia Laboral y el del 97, este es obligatorio y el otro es sustitutivo del mecanismo indemnizatorio. Y este no es así. El Fondo de Asistencia Laboral es de carácter obligatorio, es un mecanismo y que, como dice la misma, tiende a coadyuvar el cumplimiento de las obligaciones. O sea, no sustituye al 245 ni nada de eso. No sustituye los mecanismos indemnizatorios. Coadyuva al cumplimiento de las obligaciones que generan estos artículos. Dice, va a coadyuvar a el pago de las indemnizaciones de estos artículos que están acá. El 95, 212 es inculpable, 232 todo el indemnizatorio, casi todos los indemnizatorios, menos estos que no nombran. El justa causa no lo puede nombrar, porque el justa causa de entrada no tiene indemnización. Después la puede tener y sería un 245, con lo cual no habría problema, no hacía falta nombrarlo. El 245 bis no me gusta que no esté incorporado, a pesar de que la misma ley dice que en cualquier momento se puede extender a otros mecanismos indemnizatorios. El 245 es agravamiento por discriminación, que fue una buena incorporación de la 27742. No existía el agravamiento por trato discriminatorio. Y no está contemplado como que sustituye. El 249, que es muerte del empleador, pero el mismo 249 remite al 247. Y como el 247 está, entonces es como que está incluso. Y acá acá se me quemaron los papeles. ¿Por qué no está incluido el 253, el trabajador reingresado? No sé por qué. Seguramente esto va a poder ser incorporado. Lo que pasa es que yo tengo una idea con esto también, que ahora después al final les voy a decir. Bueno, es obligatorio. ¿Cómo se abastece este fondo de asistencia laboral? Es el 3% contributivo del empleador, vamos ahí, 3% contributivo, que va a ingresar como todos los meses, porque es de la remuneración del SICOS o del SIGIC o de online, la remuneración de contribuciones la 1 o la 2. Entonces, el 3% lo van a ingresar directamente por el 931. Bien, mensual, el 3%. Y esta contribución es obligatoria. No es, en todo caso, por eso, no sustituye el régimen indemnizatorio como el fondo de cese laboral, que es el otro. Esto es coadyuva la posibilidad. Y se forma un fondo, y acá está el tema. El fondo, ¿quién lo forma? El empleador. Solamente no tiene aporte del trabajador, el empleador. ¿Y cómo forma el fondo? Esto es una situación, el 3%. ¿Y qué utiliza para ese fondo? Le van a dar los mismos mecanismos financieros que al otro.
o sea, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, con lo cual el empleador va a tener a su disposición un fondo anticíclico, como si fuera un fondo de garantía, para coadyuvar a las indemnizaciones. El tema es que, y ahora viene el tema de gran discusión acá, ¿por qué se discute este? Por esto. Y acá hay comparación de textos. ¿Qué quiere decir? El texto del proyecto y el texto, el texto del dictamen. El proyecto dice, vos me vas a aportar ese 3% y va a entrar por el 931, pero yo te voy a dar como compensación 3% menos del SIPA. Entonces, ¿qué financio el SIPA? Y te doy a vos un fondo financiero. Esto, digamos, como que es un tema, por lo menos discutible. Vamos a ponerle que es discutible. Bien. Qué dice peor? ¿Qué dice el dictamen del Senado? Esto se resuelve a partir de las vigencias, quédense tranquilos. Dice, no del SIPA, sino del 3% de todo el nivel contributivo. Ahora vamos a ver cómo está formado. Este es el esquema contributivo que ustedes no ven que está dentro del 931. Cada subsistema tiene una proporción. Esta es la proporción actual. El SIPA es casi el 60%. Y es hoy una alícuota de 10,78. Recuerden que hay hoy dos alícuotas, 18 y 20,40, pyme o no pyme, en algunos casos, o si no, industria y comercio tiene solamente, perdón, industria tiene siempre la menor. Entonces, dentro del 18 o dentro del 20,40, que son estos subsistemas, el SIPA se lleva el 60%. O sea, hoy la tasa sería 10,78. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Lo vemos con el esquema actual. Si me dicen 3% del SIPA, va a quedar el SIPA en 7 puntos, 7,78. Si me dicen 3% del total, va a quedar 15%, con lo cual la proporción del SIPA es menor. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. O 3% de todo y queda en 15, o solamente 3% del SIPA que queda en 7. Con lo cual es menos dinero para el SIPA, menos contribución para el SIPA. ¿Qué es esto? Afecta el financiamiento específico del SIPA. ¿Está bien? Entonces, esa es la comparación. Proyecto 3% del SIPA, dictamen del Senado 3% del total. Ahora vamos a ver qué va a pasar con esto. Bueno, ¿qué dice el 77? Que es que entrará en vigencia a partir del segundo mes inmediato siguiente a la entrada de vigencia de la presente ley. Les decía vigencia especial, no la vigencia de 8 días posteriores a su publicación, vigencia especial. Y dice que tiene que estar la reglamentación. Consecuentemente, ya me está diciendo, mirá, le está diciendo al Ejecutivo, tenés que, en el plazo previsto de 60 días, digamos, tenés que proveer la reglamentación, porque tampoco si no no va a entrar en vigencia si no tiene reglamentación. Por lo cual está atando a la reglamentación la vigencia del FAL. Entonces dice, al mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Supongamos que la ley empieza vigente en marzo, ponele, abril, mayo. Pero ahí tiene que estar reglamentado. Bien, esto es lo que dice la vigencia del texto. Después hay unos títulos, esto lo digo solamente y no los vamos a tratar porque es lo que yo digo que esto puede generar la posibilidad de empleo. El régimen de incentivo a la fórmula. Es un régimen parecido a los otros de fomento de empleo, ahí yo lo tengo acá. Es muy parecido a los otros de fomento de empleo, ahora lo vemos rápidamente. Y después viene el beneficio del empleo ya registrado, que es la rebaja total de contribuciones, que también lo vamos a ver, y la promoción del empleo registrado, que le llaman PER, y que es exactamente igual o prácticamente igual que el último blanqueo de la 27742, que tuvo, no escaso, absoluta no comparencia. Nadie compareció, no hubo prácticamente casos. Hubo 12.000 casos, una cosa así. Fracasó rotundamente. A ver, hay que instalarlo otra vez, hay que instalarlo otra vez. Porque si no, nunca llegamos a capturar toda esa gente que está fuera del registro. Entonces, se acompaña con otras medidas, se está acompañando en principio con otras medidas. ¿Por qué? Porque la otra medida que puede ser interesante para que haya blanqueo, ¿por qué este blanqueo? El otro no, el otro es promoción. Se separan los dos. Uno es el refill, que es promoción de empleo, y el otro es blanqueo, que es el título 22. ¿Por qué puede ser
Es un régimen de fondo. Acá, vamos a lo importante. Acá, alícuotas reducidas en cuanto al mecanismo contributivo. Entonces, reduce mucho la alícuota. Es para el Fondo Nacional de Empleo, o sea, la CUS fundamentalmente, 2% durante 48 meses y para el instituto el 3%. O sea, reduce mucho la contribución. Del 15 te la llevan 2. ¿Y esto qué es? Lo que decíamos. Si el problema, y ellos lo saben, que está localizado, lo vieron ustedes con sus propios ojos y lo escucharon con sus orejas, el 75% de la precariedad laboral se da en las pymes, hasta 5 trabajadores. Entonces, si ahí sabemos que es un dato, tenemos que tratar de promoverlo a través de determinadas medidas, la posibilidad de que entren al mercado laboral esos chicos, sí. Esta es una forma, es una forma. Entonces, si yo pongo un blanqueo, le digo, che, pero mira, si vos blanqueás, mirá que tenés el 2%, te bajo la alícuota. Entonces, ¿es una forma? ¿Será la mejor? ¿Será la peor? Es una forma. O sea, tiene 3 capítulos concretos de fomento de empleo. Los tiene. Van a quedar, seguramente van a quedar. Seguramente estos van a quedar. Y vamos a, este es el rifle, y vamos a el grave, el que está también siendo objetado. Aparte del FAL, o sea, ese 3% de el CIPA o del total de los aportes y contribuciones, el título 21 le llama empleo ya registrado. ¿Y qué hace? Rebaja 3% global a las contribuciones del 18, la lleva al 15 y del 20,40 al 17,40. ¿Dónde está el problema? Como el FAL es obligatorio, los empleadores del FAL van a tener 2 cosas. Van a tener 3% global y vamos a suponer que prevalezca el dictamen, otro 3%. Entonces los empleadores van a tener el 6% menos contributivo. El 3 por el FAL y el 3 por la rebaja contributiva. ¿Bien? Entonces, en vez de 15 va a ser 9. Entonces, si yo se lo bajo a todos, el problema acá es la selectividad. Si yo voy a las pymes y le rebajo a las pymes, yo hice un cálculo, después te lo voy a pasar. Hice un cálculo global en donde si yo le rebajo a las pymes hasta 5 trabajadores, hasta, digamos, le saco directamente la contribución, le mueven al perímetro un 5% de la recaudación total. O sea que es poco. O sea que yo podría dejar a las pymes chiquitas a la de 5 sin contribución. ¿Por qué? Porque no recaudo menos. ¿Bien? Un problema de recaudación. ¿Ah? Entonces, aquí está la combinación. Yo lo que hice acá es la proporcionalidad interna, que es la actual, y cómo quedaría la proporcionalidad en función del 3% global, o sea, con el proyecto del 163. Comparación. Y acá está el tema, que me parece que esto va a prevalecer el dictamen del Senado. El 161, una cosa importante, problema que esto va a acatar, este es el problema grave que está siendo discutido es el primer renglón. Rebajarle 1% de contribución al régimen de obras sociales. Las obras sociales obtienen 9 millones, más o menos, 9 billones. Entonces, rebajar 1 punto al régimen de obras sociales para mí es afectar el sistema de salud, no me cabe duda de eso. Esto está siendo discutido y esto está siendo, digamos, acá están los intereses en juego. El 1% es muchísimo, del 6 baja al 5 la contribución patronal, el aporte sigue siendo igual. Con lo cual, este es un tema muy concreto. Pero bueno, ¿dónde está el tema? En el diferimiento. Es decir, el 161 lo que dice, como vimos, junto con el FAL, el segundo mes subsiguiente al de la vigencia. El Senado no dice eso, que la vigencia de esa reducción sería a partir de enero del 2027. Quiere decir, yo lo difiero a 2027, ahora sigue todo igual. Y en el medio estudiamos la mejor forma de generar algún mecanismo de promoción a partir de la rebaja del costo tributario, o sea, de las contribuciones. Y pasa exactamente lo mismo que con el dictamen del Senado. Pero el tema está acá. Sabíamos que tiene vigencia especial y dice, este es el artículo importante, que es el que agregué. Sí. Las disposiciones, esto está dictamen del Senado, las disposiciones comprendidas en los títulos 2
Fondo de Asistencia Laboral y el régimen de incentivo para medianas empresas entrará en vigencia más adelante. O sea, está difiriendo el FAL. Quiere decir que en realidad, si prevalece el texto del dictamen, el FAL no entraría en vigencia. Entonces, esta piedra del escándalo que es el FAL, por eso yo reitero lo que dije al principio, me parece que ha sido piedra de negociación. Y como no ha generado ningún interés, en todo caso el fondo de cese laboral del 97, de la 27742, esto me parece que se puso como moneda de cambio. Esto va a tener alguna definición. ¿Por qué? Porque es fuerte la situación de, en todo caso, de financiamiento de la seguridad social y aparte la creación de un fondo anticíclico a favor del empleador. Entonces yo digo, ¿por qué no? Entonces digo, ¿por qué no pensaron, por ejemplo, en la mochila austríaca? La mochila austríaca funciona, se llama mochila austríaca porque lo que tiene es un fondo de cese laboral, no el falso fondo de cese, y que tiene como componente un pilar de seguridad social. Entonces, acá, ¿cómo sería? Vamos a suponer que yo quiero transformar el FAL en una mochila austríaca. ¿Qué haría? Bueno, lo que vos vas juntando como empleador no solamente te sirve para coadyuvar las indemnizaciones, se lo das como tercer pilar a la persona que se jubila. Entonces, transformás un mecanismo de indemnización puro en un mecanismo de fondo pensión con un pilar obligatorio para el empleador y voluntario para, y, digamos, beneficioso para el trabajador. ¿Por qué? Porque aparte es el 3% de la remuneración. Entonces, en remuneraciones altas que están por encima del tope, me ayudaría a un pilar que está financiado por el empleador. ¿Sería una buena idea? Ya lo dije, todavía no me dio bola, pero ya lo dije. Transformar ese FAL en una especie de mochila austríaca que funciona perfectamente. La mochila austríaca lo que crea fundamentalmente son lo que acá no gusta mucho, que son los pilares, pero va a tener que llegar a tener los pilares. Acá se puede llegar con el pilar. Si yo el 3% también se lo doy como un fondo de pensión para la persona que se jubila, por el 252 sería bastante interesante, porque no solamente, y le serviría al empleador mientras está la vida activa. Entonces, ¿sería una buena idea? Y sería una buena idea. Creo que sería una buena idea. Bueno, vamos terminando. Entonces, bien. Falta, estamos bien. Vamos ahora a lo que yo llamo los sistemas comparados. O sea, conclusiones. Primero, ¿está afectando la modernización laboral a los sistemas de seguridad social? En algunos aspectos muy fuertemente, por ejemplo el FAL. El FAL está afectando fuertemente a la seguridad social y eso lo afecta en forma inmediata y en forma directa. Los beneficios son diferidos en el tiempo, porque que funcione el RIMI o que funcionen los mecanismos de fondo de empleo es generación de empleo. Entonces, la generación de empleo en el tiempo va rindiendo sus frutos. Entonces, hay una situación directa inmediata, si el FAL se pone en vigencia, digamos, de tracción importante al SIPA o al Sistema de Seguridad Social Global, porque si no lo financia el SIPA o lo financian todos. ¿Es directo? Es muy directa la situación de afectación de la seguridad social. Lo otro, es en el tiempo y es en el tiempo. Digamos, si tienen buena aceptación, lo que son los planes de inversión para pequeñas empresas, si realmente los mecanismos de empleo son aceptados por las pequeñas empresas, si el blanqueo es exitoso, el año 92 fue muy exitoso, el de la 24.013, el de la 24.476 no tanto, que fue el 2008 no fue tanto, y este fue un fracaso. Si reeditamos algo interesante, ¿se puede generar empleo? Se puede generar empleo. Entonces, los efectos se van a ver, algunos en forma inmediata y otros en forma mediata. Ahora, lo que yo creo que sensiblemente hay que atacar todo lo que tiene que ver con la falta de registración, porque aparte hay otra cosa. La falta de registración de trabajadores no es solamente menos ingresos en materia de seguridad social, es menos ingresos en los otros impuestos, en lo mismo que financian la seguridad social. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar en negro, tengo que facturar en negro. Es simple.
Entonces, si yo tengo que mantener una contabilidad blanca y una contabilidad negra, tengo que hacer todo negro, si no, no me da. Por eso está el tema de que no te dan la factura en el bar. ¿Bien? Esto es eso, es eso. Yo tengo que justificar una estructura. Entonces es una cadena. Entonces, si yo tengo menos seguridad social, también tengo menos IVA. Y el IVA va al 11%. Entonces, al hacerse la cadena, si yo genero la posibilidad de registración, estoy generando un incremento en la recaudación. Y por supuesto, el incremento en la recaudación, a mí como seguridad social me beneficia. ¿Bien? O sea, hay que atentar a eso. Y bueno, la última parte lo dejé para lo más científico en materia de seguridad social. No se está hablando de la reforma previsional. Sabemos que se merece la reforma previsional, tenemos que hacer una reforma previsional, no parches como hasta ahora, porque hasta ahora del 93, que fue la 24 de Cuartino, que fue la gran reforma, hubo solamente parches. Idas y venidas, es más, parches que ni siquiera son de seguridad social. Vamos a suponer que el 252 tiene un efecto, 252 tiene un efecto tremendo en seguridad social, por la elevación al 70, pero no es de seguridad social, es laboral. O sea, tiene un efecto inmediato en seguridad social, 252, pero no es seguridad social. Entonces son parches. Hay que ir a una reforma, hay una reforma concreta y completa. Hay que trabajarlo esto científicamente. ¿Cómo digo yo que hay que trabajarlo esto científicamente? Bueno, hay que entrar en situaciones distintas que tienen que ver con la utilización de mecanismos estocásticos, o sea, estadísticos, que tienen que ver con la esperanza de vida, cohorte y el valor presente. Cálculo actual. Esto es actuarial. No deja de ser un seguro. El seguro social, por eso lo dice el 14 bis, el seguro social es un mecanismo del seguro. Entran políticas actuariales. Yo tengo que calcular en el tiempo el valor presente de lo que la persona va a recibir en 30 años o 20 años o 15 años. Y aparte tengo que establecer un mecanismo de mortalidad, no a partir de la edad, situación etaria. Si la tabla de mortalidad dice 71,1, tengo que llevar a 71,1, sino lo que se llama esperanza de vida cohorte, que quiere decir, voy estudiando las generaciones, sabemos nosotros que superviven hoy varias generaciones, los baby boomers, entonces todavía hay baby boomers, yo por ejemplo. Entonces, como hay todavía varias generaciones, no se puede tomar un valor estadístico único, sino que hay que estudiar, se llama estadística de mortalidad cohorte. Voy estudiando grupos etarios, cómo se van desenvolviendo en el tiempo. Voy estudiando estadísticamente grupos etarios. No es lo mismo los baby boomers que la generación Z. Entonces, establecer métodos estocásticos, o sea, científicos, en materia de lo que significa estabilidad, de esperanza de vida y cohorte. La metodología de las tablas de mortalidad tiene que ser una metodología de corte, o sea, estudiar grupos etarios científicamente. Entonces, esto hay que tomar. ¿Cómo se toma? Se toma desde el nacimiento y se va estudiando la evolución de esa franja etaria como es en el tiempo, porque obviamente lo que está sucediendo que una cosa es una persona que hoy tiene 60 años y otra cosa es una persona que hoy tiene 20. Seguramente va a llegar mucho más a que los 60. ¿Por qué? Porque va a haber más evolución de la medicina. Y esto está evolucionando, la medicina está evolucionando rápidamente. Ustedes vieron que hay determinados tratamientos de inmunoterapia en cáncer que están descubriendo que se va a transformar en una enfermedad permanente y no mortal. Entonces, todo esto hay que estudiarlo por grupos, no plenamente. Pues yo digo hoy, no, yo subo la edad de 65 a 67, no sirve. ¿Por qué? Porque no estoy estudiando los grupos que componen la situación de pasividad. Entonces yo voy agarrando grupos y haciéndolo científicamente se puede hacer, no solamente se puede, sino que hay que hacerlo. ¿Qué estoy introduciendo yo acá? Esto ya hice un trabajo y te lo presenté. El tema de lo que se llama la economía conductual. La economía conductual es una rama de la economía que tiene premio Nobel, Daniel Kahneman, donde dicen, bueno, eso se basa en lo siguiente. Siempre se supone que las personas toman decisiones racionales. Esto es lo que se supuso en la economía clásica.
que las personas toman decisiones racionales. Daniel Kahneman, en 2004 y otros que lo siguieron, demostraron que no siempre las decisiones económicas son racionales, son más bien irracionales. O sea, se toman decisiones irracionales. Hay una cantidad enorme de ejemplos de cómo, por ejemplo, la aversión a la pérdida. Es decir, ellos ponen el ejemplo siguiente. Si vos comprás una entrada para un espectáculo y no podés ir, lo sufrís como una pérdida. Pero si te la regalan la entrada, no lo sufrís como una pérdida. O sea, si no hay problema, llueve, no voy. Esto le pasa a toda la gente. Eso es una decisión irracional. Se llama aversión a la pérdida. Y dentro de estos mecanismos de prueba y error de carácter económico, esto hay que hacerlo entrar en la seguridad social. Y esto se ha generado a través de lo que se llaman los empujoncitos o nudge. Esto se ha estudiado y diciendo, bueno, si yo lo que hago es generar una posibilidad a través de un incentivo, por ejemplo, para el ahorro, esto se ha estudiado en el sistema inglés. Acá se utilizó y no sabíamos que se estaba utilizando un mecanismo de nudge. ¿Cuándo fue eso? La opción del artículo 30 de la 24.241. Eso decía, si vos no elegís, te quedás allá. Entonces, o sea, nosotros le llamamos opción invertida. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser que si yo no digo nada me quedo en el otro? Porque eso era un nudge. Eso es economía conductual. Yo te estoy obligando a que vos hagas algo. Y estos mecanismos de la economía conductual tienen que entrar en la seguridad social y sobre todo cuando estamos hablando de que hay que pensar en el futuro de situación de pilares. Por ejemplo, un mecanismo de pilar es el que yo acabo de decir respecto de transformar al fondo del cese laboral en un fondo tipo mochila austríaca. Eso es una forma de pilar. Se está trabajando a nivel mundial el tema de pilares. ¿Por qué? Porque precisamente los sistemas contributivos puros, como el nuestro, siempre son mixtos. El nuestro es mixto, ya lo vimos 60-40. Inclusive en los años 2000 fue invertido, había mucho más de impuestos que contributivos. De los sistemas contributivos lo que están generando es esta situación frente a la magnitud del gasto, frente a los recursos más limitados, porque estamos siempre en la economía, frente a los recursos limitados se están estudiando nuevas mecánicas. Así que yo lo que diría es, hay que complementar todo. Uno de los ejemplos interesantes, y que después les voy a mandar un trabajo que yo hice sobre la descripción del sistema de Dinamarca, de un mecanismo muy reciente de pensiones, ellos lo que hicieron fue estudiar tabla de mortalidad cohorte y empezaron a decir, diferir en el tiempo el aumento de la edad. Y aparte, utilizar métodos estocásticos y están utilizando el sistema de pilares. Digamos, un pilar de contributivo, como por ejemplo sería, vamos a ponerlo en términos de lo que nosotros conocemos, una especie de PUAM o de PBU, una PBU. Y después los otros pilares, básica, fundamental, más básica que la PBU y que los 400 de haber medio, básica, y después, como hay rangos de ingresos, generar. Dinamarca tiene un rango obligatorio, un básico estatual que lo cobran todos y uno voluntario, con los saberes superiores, pero con nudge, o sea, con empujoncillos. Entonces, en el mundo se está estudiando el tema de los pilares porque es un mecanismo que ayuda a soportar en el tiempo, porque los sistemas tienen que durar en el tiempo, tienen que durar 15 o 20 años en el tiempo después de la edad de pasividad. Y bueno, yo todo esto lo escribí muchas veces, así que les voy a mandar lo que he escrito, así que esta es un poco la revisión de todo lo que pasó, la situación actual, el futuro que puede ser la reforma laboral o modernización laboral con sus ingredientes y lo que puede ser una visión de futuro de una reforma previsional que todavía no está ni en ciernes. Así que bueno, muchas gracias. Así que si podemos hacer alguna pregunta, no hay problema. Muy largo todo esto, pero Yo había presentado un tema de la justicia, que sí, es aplicable a todos los trabajadores, es inconstitucional. ¿qué cosa? Perdón, no entiendo. Por ejemplo, el tema de las indemnizaciones.
si pone que es retroactivo, es inconstitucional y ningún juez lo aplica. Espere un minutito, mire. A ver, Codificar la un momento. pregunta, A ver, entendí. La colega dice, porque no escuchan la colega dice lo siguiente, que si yo hago una modificación de la ley laboral y lo aplico, como dice el artículo, una parte del artículo séptimo, no retroactivo, pero a las situaciones sobrevinientes, que eso es inconstitucional. A ver, eso es una opinión. En todo lo que fue la jurisprudencia del Código Civil y Comercial, que cambió notablemente la política contractual, la jurisprudencia mayoritaria lo que generó es aplicación a situaciones sobrevinientes. Acá yo creo que va a pasar, en el derecho judicial va a pasar algo parecido. Porque inclusive, usted dice que no. No, no, por eso. Bueno, por eso. Las relaciones laborales desde el momento que entró en vigencia hacia No, adelante. mire, le voy a decir que no. Pero, no, ¿sabe qué pasa? Que si no la gente que está escuchando no entiende. Mire, hay abundante jurisprudencia contradictoria, por ejemplo, la derogación de las multas. Eso yo le puedo traer enorme cantidad de jurisprudencia a favor y en contra. En donde siempre dice que no la señora. Jurisprudencia. Bueno, No lo aplica, por lo menos en los casos míos. Bueno, a ver, hay muchos que aplican. quiere decir Sí. Son opiniones, son opiniones. Sí, porque si no, no sé. Incluso recientemente el pastor está diciendo que no hay derechos adquiridos, sino simplemente cuando el hecho Eso, de a ver, está muy bien. Lo que está nombrando el colega es el fallo Fernández Pastor, que dijo claramente de que siempre en materia de seguridad social se habló más de derechos en expectativa que de derechos adquiridos. Bien, es muy complejo el mecanismo de los derechos adquiridos. Acá cuando estamos con un contrato, digamos, ¿qué es lo que piensa una parte de la doctrina? Si estamos con un contrato, ese contrato, si tiene continuidad, estamos hablando de efectos continuados. Si cambia la ley, algunos dicen no, como este contrato nació bajo el amparo de otra ley, se aplica la ley de nacimiento. Y otros dicen no, si yo aplico los hechos sobrevinientes, esto es un contrato de ejecución continuada, y cambia la ley, por ejemplo, en materia indemnizatoria, yo voy a aplicar, si ese contrato está hoy vigente, absolutamente vigente de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, si el año que viene yo lo despido y está esta ley vigente, pongo el año que viene para no salir otro día. Yo voy a tener que aplicar la monetización laboral. Entonces hay dos posturas, sobre todo en materia laboral hay dos posturas. En materia de las multas de la 27.742, se aplicaron estas dos posturas. Hay algunos fallos que dicen una cosa y otros que dicen otra. Otros que dicen no, son derogados, y una cosa es el derecho penal, entonces se aplica inclusive el tema del derecho penal, la más benigna, en el caso de sanciones, pero no todo exactamente igual. Acá esto se va a discutir, lo primero que se va a discutir es ley vigente, cómo se aplican los contratos en vigencia. ¿Se aplica un concepto de no retroactividad absoluta y pura o se aplican hechos sobrevinientes y contratos de ejecución continuada? Son las posturas. Entonces, uno puede ponerse de un lado o ponerse del otro. A mí no me gusta ser taxativo en esto. Yo digo, es para discutir, algunos lo pensaron de una forma y otros lo pensaron de otra. Entonces, yo lo que creo que tenemos que hacer es dar la opinión y no ser taxativos en esto. Pero bueno, va a pasar, va a haber discusión, inclusive discusión en el derecho judicial, obviamente lo va a haber. ¿Verdad? No, en el chat están agradeciendo, muy clara su exposición, están todos muy contentos por su clara disertación. Bueno, muy bien, A ver si hay alguna otra pregunta. perfecto, ya terminamos bien y todo. Muy enriquecedora, muy clara la exposición. Todos El agradecimientos, encuentro, doctor. muchas Agradecen el encuentro que haya sido bimodal. Bueno, yo lo que les voy a acercar son los trabajos que, por ejemplo, el trabajo que hice sobre la descripción del trabajo del sistema de Dinamarca, que es de mayo del año pasado, muy interesante. Todo lo que he trabajado y he presentado en Congreso sobre la
situación de la aplicación de las tablas corte. O sea, yo estoy pensando en que hay que salir de estas situaciones habituales de hay que reformar y hay que bajar, subir la edad. No, esto no es. Esto hay que trabajar metodológicamente. ¿Que hay que reformar el sistema? Sí, hay que reformar el sistema, no cabe duda. ¿Que hay que redeterminar el haber de inicio? No cabe duda que hay que redeterminar. Recién ahora, fíjense, recién ahora, después de tantos años, se forma plenario en la Cámara Federal de la Seguridad Social para discutir sobre la actualización de la PBU. Pero ¿cómo puede ser que algo que es tan claro tarde años, el segundo plenario en toda la historia de la Cámara, que se va a juntar ahora, yo soy mi amigo de Juan, que se va a juntar ahora para determinar si la PBU se actualiza? ¿Por qué? Porque hasta inclusive la jurisprudencia dentro de las mismas salas es divergente. Entonces, fíjense cómo los cambios y las situaciones tardan en el tiempo, enormemente tardan. Hay que redefinir el haber de inicio, hay que redefinir las prestaciones, cuántas prestaciones tiene que haber, eso hay que redefinirlo. Aparte, esto ya tiene 1994. Entonces, es decir, hay que redefinir hay que redefinir a partir de mecanismos más metodológicos, ¿eh? O sea, nos podemos equivocar, pero que hay que redefinir cosas sí hay que hacer. A mí no me cabe duda. Entonces, bueno, eh, por lo menos después de tanto tiempo hemos llegado más o menos a un concepto de la movilidad que por lo menos ahora está dentro de lo que se discutió, o RIPTE o IPC, pero bueno, a mí me gusta más RIPTE, ya lo dije, pero por lo menos logramos después de tantas fórmulas que mezclaban desde el AMPO, que no se sabía cómo se construía, después las que generaban RIPTE más. Entonces, bueno, todo eso pasó, entonces hay que sentarse realmente, se tendrán que sentar y preguntarnos, tratar de preguntarnos a ver qué opinamos todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al expositor, un expositor de lujo. Gracias. No nos quedó mucho tiempo para poder construir algunas cosas entre todos. Bueno, vamos a ver si podemos lograr lo del Menti, vos podés hacerlo para que puedan responder la preguntita. No sé dónde está ella. Mandamos un enlace nosotros, igual nos gustaría que participen, que nos digan qué les genera este proyecto de modernización laboral. Ustedes vieron que dijimos, vamos a empezar a hacer actividades interactivas donde ustedes también puedan participar. Y bueno, siempre decimos lo mismo, los expositores o las personas que estamos acá no nos ponemos de acuerdo, pero trabajamos en distintos escenarios donde los temas son recurrentes, como con Daniel, que pertenecemos a una asociación que estamos justamente trabajando y estudiando estos fenómenos. Un documento muy importante y todo basado en lo que él dice, tiene que ver con algo que yo había preparado, lo vamos a dejar para otra charla, que tiene que ver con, obviamente, más beneficiarios y menos aportantes y esta fragilidad que tiene el sistema, que es lo que planteaba, obviamente, Daniel. Y ahí justamente está, dada la baja tasa de fecundidad que tenemos, hacer todas estas proyecciones y la importancia de la inter y la transdisciplina. No podemos trabajar la seguridad social sin tener un demógrafo al lado, estudiar el fenómeno desde las entrañas mismas, ¿no? Entonces, esto de políticas actuariales claras es parte de lo que nosotros tenemos que ir gestando. Los institutos de seguridad social a lo largo y ancho del país tenemos que propender a ser claustros realmente que podamos poner y podamos ser partes y protagonistas y también, ¿por qué no asesorar desde algún lugar, desde ámbitos académicos? Este es el lugar adecuado. Así que justamente es parte de esto dar el puntapié inicial desde el Instituto de Seguridad Social del CALS para empezar a trabajar esto, tanto desde los días que nos reunimos, tanto como plantearlo dentro de la agenda pública, ¿no? Esta necesidad real de los que nosotros queremos y amamos la seguridad social y que la abrazamos hace tanto tiempo, ¿no? Que realmente sea, vos hablás de los principios constitucionales, o sea, que la jubilación sea sustitutiva del salario, finalmente, ¿no? Claro. Y que realmente lleguemos a una fórmula que realmente se adecue ¿a qué? A un nivel de vida bueno, ¿no? Hoy también, como otros actores, parte
del contexto de los actores sociales, hoy me toca una doble función. Y ellos decían, me preguntaban, está bien todo este tema de, por ejemplo, de tener más horas, lo interpreta, el trabajador lo interpreta, te digo, Daniel, el banco de horas como que, bueno, yo voy a poder hacer Ah, no lo otras expliqué el más banco de horas. horas. ¿Me entendés? Sí, no, no, eso me lo pasé. Porque me importa la opinión de la persona, el depositario, el trabajador, la persona desde el llano. Como nosotros, viste, nos definimos los abogados de a pie, que la vemos, que la luchamos en el día a día. ¿Sí cómo? Si por un lado en el mundo, porque vos viste, vos hablaste de edades. En las edades son, vos ves legislación comparada, somos pacíficos en entender que hay una determinada edad para el retiro, para Claro. empezar a gozar de nuestro tiempo, de nuestro disfrute y demás. Y por otro lado, nosotros decimos, no, qué importante como biopsicosocioemocionales tener un tiempo y una jornada limitada, que también nos permita hacer otras cosas. Paradigmas que nosotros siempre lo trabajamos, No, ¿no? está bien. Bajo distintos ejes. Y por otro lado, propiciamos esto. Entonces, es como que, digamos, no, es medio entre contradictorio, te diría. Esto también la población, no te diría el depositario de estas políticas públicas, entra en contradicción. Entonces, esto es lo que nosotros trabajamos para tratar de comunicar lo mejor que podemos desde los distintos escenarios. Sí, déjame explicar, porque no lo expliqué el tema del banco de horas, y que era uno de los temas que habíamos visto. Ahí lo que se está tratando de ir a mecanismos compensatorios, es decir, salir un poco de la rigidez de que cualquier hora, o cualquier hora adicional overtime, como se llama, es una hora remunerada, ¿no? Eso está básicamente, está implícito básicamente. Y sigue así, no es que cambió el mecanismo de la hora extraordinaria no abonada como corresponde de acuerdo a los parámetros legales. Lo que se introduce es una variante. Y esa Espera, variante, ¿cómo está? espera. Basada en la autonomía de la voluntad. Pues otra vez, las personas se sientan y acuerdan. Entonces dicen, bueno, mira, acuerdan inclusive con intervención de los Chicuchi, sindicatos. oloroso. Intervención del sindicato. Eh, Dice, un bueno, día de vamos a hacer estos te una lo cosa, enseño. acuerdo por empresa o Mi vamos a hacer tesoro. acuerdo por región. Él es mi Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cuenta corriente de perro. horas. Entonces, Espera. en vez de que todas las horas que yo trabajé Quiere en mucho. adición a la jornada normal y El que habitual, más que me no quiere cambia, en este mundo. no cambia la jornada normal y ¿No? habitual, Sí, mi 8:48. tesoro. Las Es horas el que más me adicionales, que quiere yo sé que son overtime también. u hora extra, Vos en que vez a él de lo quieres. cobrarlas remunerativamente de acuerdo al parámetro legal, las dejo en una bolsa, las tengo, y yo, en vez de cobrarlas, las compenso con mayores horas de esparcimiento. Entonces, por encima de la situación de licencia vacacional. Entonces, yo tengo mis vacaciones, la licencia vacacional no cambió, y bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo me tengo que hacer un viaje o tengo que hacer algo en particular. Esas 5 horas que yo trabajé, no las cobro. Y lo que hago es la compenso con horas gratuitas para mí, con goce de sueldo, obviamente, pero no con el overtime. Eso se llama bolsa de horas o bolsa de trabajo de horas. Es un mecanismo que tiene que estar, a ver, es un mecanismo de acuerdo, no es que cualquiera lo pueda hacer, se tienen que sentar a hacerlo. Inclusive, acá el grave problema que se está viendo respecto de esto no lo están viendo como disminución de derechos, sino como vulneración de las convenciones colectivas. Entonces, vulneración del mecanismo convencional. Entonces, es una práctica, es un mecanismo para determinadas situaciones. Esto, reitero, no cambia el mecanismo de la hora extraordinaria, se cobra el valor que tiene que cobrarse. No cambia el concepto de extraordinaria, no cambia la jornada laboral. En todo caso, lo que cambia es un acuerdo de voluntades donde determinadas horas, en vez de cobrarlas, siempre respetando los descansos, el hebdomadario, eso se respeta también. Pero determinadas horas que son puramente overtime, yo las compenso con horas a mi favor. Eso es la bolsa de horas. Ahora, llevado a la práctica, porque una cosa es la letra de la ley, una cosa son las interpretaciones, la hermenéutica de la ley, y otra cosa es llevado a la práctica. Dice el proyecto de ley que tiene que haber un registro de estas horas, o tiene que haber un registro de la modalidad de compensación de horas de trabajo, banco de horas. Esto va a estar reglamentado, tiene que estar reglamentado. No será un exceso
de alguna de las partes respecto de la otra. Entonces, lo que se empieza a plantear es la práctica, la situación práctica de llevarlo a la práctica en la situación normal. Quizá todavía no estamos preparados para esto. Yo creo que nuestro mercado laboral, que tiene estas falencias concretas, no está preparado para cosas más modernas. Yo tengo esta sensación, esto es demasiado moderno. Si vos lo querés implementar, seguramente en Dinamarca, Suecia, los países que se suponen más desarrollados, pero se suicidan más que acá. ¿Viste? Son más desarrollados, pero se suicidan más. Entonces, si hay países que tienen una estructura laboral, pero, por ejemplo, yo cuando empecé a comparar el sistema dinámico, digo, qué lindo este cosa de Dinamarca, me encanta, qué sé yo. Pero después digo, bueno, ¿cuántos jubilados hay en Dinamarca? 1 millón. Y acá hay 7 millones. Entonces, digamos, las comparaciones tampoco son lineales, no se puede comparar linealmente. Entonces, a ver, yo lo que creo que algo había que hacer. No sé si es la mejor factura esta modernización, o de repente es muy apurada, o de repente es para mecanismos o para mercados laborales distintos, pero algo había que hacer. Me parece que esta situación de perdurar sin hacer nada a través de 30 años con una estructura de informalidad laboral del 40%, esto no puede, ningún mercado laboral lo puede. ¿Y esto qué pasó? Cuando vino la pandemia, que había situación de 9 millones de IFES. Porque por la informalidad laboral, ya vimos. Aparte, esto se puede trabajar desde políticas públicas para tratar de... se puede trabajar. Pero bueno, hay cosas que son muy modernas, hay cosas que quizá en otros ámbitos y otros mercados laborales pueden funcionar. Acá, de repente, no puede funcionar porque hay mucha informalidad también. Hay informalidad. Entonces, aparte hay mecanismos legales muy antiguos, pero bueno. Algo había que hacer. Yo creo que por lo menos un intento de cambiar las cosas es algo interesante. Gracias por responder. Bueno, damos por finalizado el encuentro. Entonces, Cerramos. muchas gracias, nos vemos. Gracias.